Cuando yo me vaya, todos estarán en la ruina. Su modelo de negocio habrá terminado. No. Hace apenas unas horas, Donald Trump recibió una pregunta bastante seria sobre un brote de alimentos contaminados. Se la hizo el periodista Peter Doocy. Y bueno, Donald Trump terminó hablando de ponerle aranceles a México por la lechuga y aranceles a Canadá por el humo de sus incendios. Escuchen esto con atención. Hay un parásito desagradable que está causando diarrea explosiva a personas en 9 estados. ¿Cuándo será seguro volver a comer lechuga? No lo sé, no lo he pensado. Es la primera vez que me hacen esa pregunta. ¿Has comido lechuga últimamente? Siempre debería tener más lechuga. ¿Quieres más lechuga, Peter? No, es una pregunta muy interesante de tu parte. No pensé que harías ese tipo de pregunta. Nadie me había hecho esa pregunta. Bueno, es emocionante. Bueno, hay comida que llega, supongo que de México. Está contaminada, está enfermando a mucha gente. Esa es la terminología de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la situación. Bueno, creo que lo que vamos a hacer es imponer un arancel importante a México por la lechuga y vamos a imponer un gran arancel a Canadá por el humo. ¿De acuerdo? Lo resolveremos. Pero, ¿qué preferirías entonces, la lechuga o el humo? Creo que me quedo con el humo. Bueno, no sé ustedes, pero mientras escuchaba esa respuesta, pues no podía dejar de pensar una sola cosa. ¿Qué pasa cuando esa misma forma de improvisar termina convirtiéndose en política económica? Porque una cosa es hacer una broma frente a las cámaras y otra muy distinta es gobernar la economía haciendo chistecitos de mal gusto. Y aquí es donde empiezan a aparecer unos datos bastante incómodos. Atención a este primer dato. Miren, Donald Trump prometió que los aranceles devolverían las fábricas a Estados Unidos, que devolverían los grandes empleos industriales, que comenzaría una nueva edad de oro para la manufactura. Pero los números cuentan otra historia muy diferente. Desde que regresó a la Casa Blanca, Estados Unidos ha perdido aproximadamente 75,000 empleos manufactureros. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de empleos. Y ese apenas es el primer dato. Porque cuando empiezan a desaparecer empleos, amigos, pues la siguiente pregunta es inevitable. Las empresas, por lo menos, están invirtiendo para crear nuevos empleos. Tampoco. Según este otro gráfico, la construcción anual de nuevas fábricas ha caído en unos 60,000 millones de dólares desde que Trump volvió al poder. Y esto importa muchísimo, porque una fábrica que hoy no se construye, bueno, son empleos que tampoco existirán mañana. Pero todavía falta un dato importante, el dato que termina golpeando directamente el bolsillo de todo el mundo. Mientras ocurría todo esto, bueno, el petróleo volvió a acercarse a los $100 por barril, y cuando el petróleo sube, pues normalmente no solamente sube la gasolina, también sube el transporte, suben los alimentos, suben los costos de producción y termina apareciendo algo que todos conocemos muy bien, esa palabrita que no nos gusta mucho, la inflación. Steve Rattner resume el problema con una frase bastante simple: mientras continúe la guerra con Irán, bueno, no existe una solución fácil para esa presión sobre los precios. Pero la historia todavía no termina ahí. Como si todo esto fuera poco, hay otro indicador que casi siempre, digamos que pasa desapercibido: las tasas hipotecarias. Miren este gráfico, la tasa para una hipoteca fija a 30 años acaba de subir hasta 6,85%, uno de los niveles más altos de los últimos meses. Ahora, ¿por qué importa este dato? Porque cuando las tasas hipotecarias suben, bueno, comprar una casa se vuelve mucho más costoso. No hace falta que el precio de la vivienda cambie. Solo con un interés más alto, pues la cuota mensual puede aumentar cientos de dólares para una familia promedio. Y eso pues también termina enfriando el mercado inmobiliario. Muchas familias aplazan la compra de su primera vivienda, otras simplemente dejan de calificar para un préstamo, y las empresas constructoras también sienten ese frenazo. Por eso es que este gráfico no habla únicamente de hipotecas, habla de confianza, porque cuando el dinero cuesta más, pues la economía completa empieza a moverse más despacio. Ahora miren este gráfico, que es más contundente que cualquier declaración del secretario del Tesoro Scott Bessent. Bueno, fíjense en la línea de tiempo. Desde diciembre del 2024, los aranceles de Donald Trump le fueron metiendo más dinero a las arcas del gobierno de Estados Unidos, mes a mes, subiendo, hasta llegar a un pico de 32,000 millones de dólares en un solo mes. Donald Trump se paseaba diciendo que los aranceles eran la máquina de hacer dinero más grande de la historia. Y ahí está la barra azul gigante como prueba. Pero miren la línea punteada de febrero del 2026. Ahí la Corte Suprema,
le dijo a Donald Trump algo que él no quiere escuchar nunca, que se excedió, que usar esa ley de emergencia para inventarse aranceles no es legal. Y de ahí en adelante, fíjense cómo la gráfica se cae, no de a poco, se desploma. Llegamos a junio del 2026, la barra roja porque ya no es ingreso, es pérdida. El gobierno está devolviendo casi 26.000 millones de dólares más de lo que está recaudando. O sea, mis amigos, el mismo arancel que Donald Trump vendió como estamos llenando la caja registradora de Estados Unidos, ahora es un hueco que el gobierno tiene que tapar con el dinero de todos los contribuyentes. Miren, yo les soy sincero, esto es lo más irónico que he visto en meses. Donald Trump impuso aranceles ignorando a economistas, a la corte, ignorando a todo el mundo, prometiendo una lluvia de dólares y terminó construyendo una máquina que ahora funciona al revés, devolviendo dinero, generando pasivos, dejándole al tesoro una factura que nadie pidió. Esto no es un tema de Wall Street. Ese dinero que el gobierno tiene que devolver sale de algún lado y ese algún lado siempre termina siendo el bolsillo del ciudadano común, o sea, el mismo que Donald Trump decía estar protegiendo. Ahora miremos esto durante la campaña. Bueno, Donald Trump prometió reducir el déficit, reducir el tamaño del gobierno, poner orden en las cuentas públicas. Sin embargo, las proyecciones muestran exactamente lo contrario. El déficit no desaparece, sigue creciendo. Y eso significa que Washington continúa gastando muchísimo más dinero del que recauda. Pero todavía existe un problema mayor. Atención a esto, porque cuando el déficit permanece, la deuda continúa creciendo y este gráfico muestra algo que llama muchísimo la atención. La deuda federal ya supera el 100% del Producto Interno Bruto, a un nivel que Estados Unidos prácticamente no veía desde la Segunda Guerra Mundial. Y las proyecciones indican que seguirá aumentando durante los próximos años. Y uno se pregunta, ¿no se suponía que todo esto iba a compensarse con los enormes ahorros del famoso Doge? ¿Recuerdan esa palabrita, Doge? La promesa de los 2 billones de dólares en ahorro para los contribuyentes, una cifra gigantesca. Bueno, sin embargo, cuando comenzaron a revisarse las cuentas, la diferencia entre la promesa y la realidad terminó siendo enorme. Miles de trabajadores perdieron sus empleos, muchos servicios públicos fueron recortados, pero el ahorro real quedó muy lejos de aquella cifra espectacular que se anunció durante meses, que anunció Elon Musk con Donald Trump. Y cuando uno pone todos estos datos uno detrás del otro, pues empieza a parecer una historia completamente distinta a la que escuchamos en los discursos. Bueno, es que en los discursos se puede decir de todo, se puede prometer de todo. Miren, aquí aparece algo que me parece todavía más interesante. Después de ver todos estos números que ya hemos visto, hubo un economista que resumió el problema en muy pocas palabras y vale la pena escucharlo. No porque tenga la verdad absoluta, no, sino porque conecta prácticamente todos los datos que acabamos de ver. Miremos parte del videoclip. Y mira, Ben, te lo voy a decir como economista, me duele el corazón. No estamos hechos para tener... primero, déjame centrarme en tu punto analítico. Tu punto analítico es que en 9 de las últimas 10 presidencias, si me hubieras invitado y dicho, Justin, ¿cuánto deberíamos culpar al presidente por lo que ocurre con la economía ahora? Habría dicho exactamente lo que acabas de decir, que el presidente es solo un factor de muchos. La crisis financiera no fue por un presidente. El COVID no fue por un presidente. Las crisis del petróleo de los años 70 no fueron por un presidente. Bueno, la gente en Washington suele contar una historia demasiado simple de que el tipo en la Casa Blanca controla toda la economía. Eso es lo que habría dicho 9 de cada 10 veces. Esta es la 10ª vez. La 10ª vez es que este es un tipo cuyas políticas explícitas, literalmente no hay duda sobre la causa del actual aumento del precio del petróleo. Es que decidimos ir a la guerra en Irán en una misión indefinida y sin objetivos claros, y no estamos seguros de qué hacer. Los iraníes tomaron el estrecho de Hormuz, y ahora la economía global está fracturada y los mercados energéticos mundiales están en caos. No hay duda de cuál fue la causa de eso. Lo sabemos porque vimos que las cosas mejoraron un poco en junio durante el alto el fuego, pero esos días felices quedaron atrás. Además, no hay duda de que los aranceles son un autogol total que han llevado a precios más altos pagados por los estadounidenses. Y eso, creo, explica por qué, si miras ahora en comparación con nuestros socios comerciales, el grupo de los 7, en comparación con nuestros pares, el G7, que solo piensen en ellos como otras economías, que es como si la economía de Estados Unidos tuviera amigos. Estos serían ellos, economías industrializadas grandes y comparables.
Estados Unidos tiene ahora mismo una inflación más alta que cualquiera de ellos. Somos el número uno, pero no es de esos números uno buenos. Y permítanme añadir que me duele en el alma, porque sabemos cómo no arruinar las cosas. Cualquier libro de economía, cualquiera que haya tomado economía básica, sabría que hay grandes costos económicos que pagar como resultado de ir a la guerra. Sabrían que iniciar una guerra comercial global de manera caótica e incoherente, sin ningún plan, solo trae desventajas y nada bueno, así que terminaré con un cumplido, ven. Eso es lo que me encanta de Midas Touch, que queremos enseñar economía a la gente. Y si ustedes realmente la entienden un poco mejor, entonces ustedes en casa son mucho más inteligentes que el presidente Trump. Y ojalá podamos evitar estos errores dolorosos en el futuro. Ahí está, no solamente habló de petróleo, no solamente habló de aranceles, también conectó ambas cosas. Primero recordó que la guerra con Irán pues disparó el precio del petróleo, todos lo sabemos. Y cuando sube el petróleo, como ya lo hemos dicho varias veces, sube el costo del transporte, el costo de producción y termina aumentando pues la inflación. Pero inmediatamente después añadió otro elemento importante, los aranceles. Y aquí hizo una observación que me parece a mí muy importante. Dijo que los aranceles funcionan en la práctica como un autogol económico, porque el costo termina pagándolo en gran medida el propio consumidor. Y luego lanzó una comparación bastante incómoda. Afirmó que si uno compara hoy la inflación de Estados Unidos con la de otras economías industriales desarrolladas del G7, Estados Unidos aparece entre las que registran una inflación más alta. Es decir, según su análisis, la presión sobre los precios no responde a una sola causa, es la combinación de dos decisiones. Por un lado, una guerra que nadie pidió y que elevó el precio de la energía, y por el otro, una política comercial que también terminó encareciendo productos para los consumidores. Bueno, puede haber economistas que aquí de pronto en la audiencia que de pronto discrepen sobre cuánto pesa cada factor, eso forma parte del debate obviamente, pero precisamente por eso resulta interesante que este análisis coincida con la secuencia que acabamos de recorrer, porque empezamos con un comentario improvisado sobre aranceles, sobre lechuga, sobre cobrar aranceles por el humo a Canadá, seguimos con la pérdida de empleo, la caída en la inversión, el aumento del petróleo y el crecimiento del déficit, el incremento en la deuda, y ahora aparece una explicación que intenta unir todas esas piezas en una sola historia. Claro, pero para Donald Trump, todo, absolutamente todo gira a su alrededor. Miremos este videoclip. O sea, está sin palabras, no lo puedo creer. Ay, no va a estar feliz mañana, pero ustedes no tienen idea de lo afortunados que son. Cuando yo me vaya, todos estarán en la ruina. Su modelo de negocio habrá terminado. No, es verdad. Cuando yo no esté, estarán en la ruina. No habrá nadie a quien reportar. A nadie le importa un bledo, nadie más. El otro día, el New York Times publicó 5 artículos sobre mí. ¿Saben? Antes de entrar en política en toda mi vida, tuve 7 artículos en primera plana. Son años de éxito. Creo que 6 fueron buenas, una fue mala. Tuve 5 historias, 5 buenas. Sí, tuve un total de 7 historias en la primera plana del New York Times. Eso no está mal. Ahora promedio unas 3 o 4 al día. Todos temas distintos, todas malas, todo malo. Pero aquí estamos, quiero decir, aquí estamos. De hecho, cuando termine volveré directo a la oficina oval, así que debo estar bien. Pero todos estamos bien juntos. Por eso, esta noche, para mostrar cuánto me importa él. Bueno, lo que quizás Donald Trump no ha entendido, amigos, es que los medios están ahí para eso, para verificar, para hacer el fact-check de todo lo que el mandatario de turno diga. No se trata solamente de Donald Trump, es el mandatario que esté, el personaje que esté ahí en la Casa Blanca. Para cerrar el tema económico, bueno, al final una economía no se sostiene únicamente con discursos o con risas sobre la lechuga, se sostiene con inversión, con empleo, con estabilidad, con confianza. Y cuando varios indicadores empiezan a deteriorarse al mismo tiempo, bueno, la discusión deja de ser política y pasa a ser económica, porque como lo dije antes, los discursos pueden cambiar de un día para otro. Un discurso puede con todo. Las cifras, en cambio, pues terminan dejando un rastro mucho más difícil de borrar. Y esa es la verdadera pregunta que queda sobre la mesa después de ver toda esta secuencia. ¿Estamos frente a dificultades temporales o frente al costo acumulado de decisiones que empiezan a reflejarse una por una en los indicadores? Eso es todo por hoy en la jugada política. Ya sabes cómo apoyar, suscribiéndote, comentando, compartiendo, dándole like o al botón de seguir en Facebook.
Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte para todos. Gracias por llegar hasta aquí y muchas bendiciones.